Por unión nos referimos al esquema político-religioso inventado por el papado para la occidentalización del Oriente no latino, es decir, su subordinación espiritual y política al poder del Papa. En otras palabras, está relacionado con la política expansionista del papismo, la expresión más consistente del feudalismo europeo, que gracias a la influencia del Vaticano continúa hasta el día de hoy. Por supuesto, es necesario hacer alguna distinción entre las diversas etapas que la Unión revela en términos históricos, porque un determinado esquema histórico está precedido por la idea y el desarrollo de un procedimiento de subordinación de Oriente e incluso de la ortodoxia al Papa. Tendencia invariable de la Iglesia latina tras su divergencia con el Oriente ortodoxo y su completa separación de él. Cuando la latinización directa resulta difícil de lograr, el papismo aplica el método de la unión, lo que resulta ser una estratagema astuta, ya que la subordinación se logra bajo el pretexto de preservar la tradición y la libertad. Este movimiento expansivo del trono papal, llamado en nuestra lengua unión o uniatismo, debe su nombre a la palabra latina unio, pero en 1596, en Polonia, recibió oficialmente el nombre de Unia, Unión Eslava. Este nombre se usó luego para caracterizar no solo el movimiento de unificación con el Papa, sino también a cierta comunidad de cristianos ortodoxos, quienes colectivamente decidieron unirse al papismo, no completamente, sino solo reconocer al Papa como su cabeza espiritual, preservando sus derechos litúrgicos y otras costumbres, y con ello crear exteriormente la impresión de fidelidad a la tradición y de permanencia en su marco nacional. La preservación del rito oriental o bizantino por parte de los uniatas explica el nombre de católicos de rito bizantino o católicos griegos, como se les suele caracterizar. Pero el nombre de católicos orientales es más apropiado, porque los uniatas son esencialmente papistas que aceptan plenamente las enseñanzas papales y, por supuesto, aquellos dogmas que distinguen fundamentalmente el papismo de la ortodoxia, y solo externa y superficialmente, por la vestimenta del clero y las costumbres orientales, crean la falsa impresión de que siguen siendo ortodoxos. Por lo tanto, muy correctamente también se les llama católicos romanos unidos. La idea de unión, como método de subordinación, está asociada a la voluntad expansionista de la antigua Roma, que distorsionó la fe ortodoxa, que consistió en la difusión e implantación del primado papal. Por lo tanto, no es de extrañar que la unía, como idea, naciera y se desarrollara en paralelo con la Santa Inquisición. La Inquisición y el uniatismo resultaron ser frutos del mismo árbol del espíritu papal de la Europa occidental. La Inquisición comenzó a imponer el poder católico papal dentro de la Europa occidental, mientras que la Unía asumió la expansión del poder papal, religioso y político en el este. A través de la Inquisición se logró la neutralización de los rebeldes a la autoridad papal. A través de la Unía se logró la latinización de los habitantes orientales, que renunciaron a la soberanía de la antigua Roma. Por tanto, en Oriente, la subordinación al Papa, ya sea en forma de latinización ordinaria o mediante la unía, se expresaba mediante el verbo latinizar, es decir, convertirse a la fe católica. La unía irá históricamente de la mano de la Inquisición, así una revela el papel de la otra. Actualmente, el uniatismo permanece y se produce la destrucción de la ortodoxia en la Europa del Este. Por lo tanto, cualquier apostasía de los ortodoxos equivaldrá a un crimen. Nuestras acciones no solo quedarán registradas en los anales de la historia, sino que también serán juzgadas al final de la historia por el Señor de la historia, que es a la vez el Salvador y el Juez.